Así es, no cualquiera puede ir este miércoles de ceniza a recibirla porque esto no es una tradición bonita ni un signo nada más, sino que es un sacramental de la iglesia y por tanto tienes que conocer 4 requisitos que debes de cumplir para poder asistir a la imposición de ceniza. El primero de ellos es que debes de estar bautizado, porque los sacramentales están dirigidos a todas las personas que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Y quiénes son estas personas? Todas las personas bautizadas. Y esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1667. Y esto no es así. Ay, esto no es así. Ay, ay, ay. Vamos a ver lo que dice el catecismo. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Me han pasado algunos videos de liturgia y pues bueno, aquí tenemos uno que dice: cometes este error durante la proclamación del Santo Evangelio. Y yo ya los he visto y bueno, tengo que decir que primero felicito a las personas que emprenden este camino de enseñanza litúrgica. Sin embargo, también hay que, digamos, hacer algunas observaciones o corregir cuando algo que lo dicen mediáticamente y que llega a muchas personas no está bien, ¿no? Y luego quizás se comienza a construir una liturgia fundada no en lo que dicen los textos litúrgicos, sino más bien en apreciaciones personales o a veces en la memoria frágil que tenemos, que quizás recordamos que era así, pero en realidad no es así. Y comenzamos luego a enseñar algo que no es del todo correcto. Tercer punto, sin embargo, lo que ellos están enseñando no son cosas graves, ¿no? O sea, hay cositas ahí que no son precisas o que eso no dice el texto y quiero pues aclarar para que ustedes también, si acaso vieron, por allí me pasaron un video que tenía más de 1 millón de reproducciones, o sea, muchísima gente ha visto esto. Si ustedes han visto eso, pues para que tengan esto claro. Y la recomendación general será pues que vayan a las fuentes si acaso quieren saber con certeza. Inclusive cuando a veces uno pregunta a un sacerdote o a un ministro que conoce normalmente las rúbricas y te responde ese momento, también es bueno decirle, pero ¿dónde dice esto? ¿Por qué? Porque también el sacerdote puede olvidarse de cualquier norma litúrgica, cualquier rúbrica. Inclusive yo ahora mismo que estoy haciendo esto, si acaso digo alguna cosa así solo de memoria, puede ser que me equivoque. Y uno puede decir, pero padre, ¿y ahora entonces en quién vamos a confiar? Vayan a los libros litúrgicos, ¿sí? Ahora bien, igual yo intentaré mostrar todo lo que diga con base en los libros litúrgicos justamente para que se entienda así la catequesis y uno sepa siempre pues qué es lo que dice la iglesia y no solamente cuál es la apreciación de una persona u otra. ¿Sí? Eso es una norma muy importante para que se celebre la sagrada liturgia de manera universal y católica en nuestro rito latino romano. Ok, vamos a ver esto y acompáñenme a ver si ustedes también identifican dónde está quizá algún desatino, pero sobre todo aprendamos la riqueza de la liturgia que es tan maravillosa y que en esos videos se demuestra también. Hay cosas pues muy valiosas, muy valiosas. Atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¿Sabías que antes de la proclamación del Evangelio nos tenemos que signar, que es hacernos 3 cruces, una en la frente, una en los labios y una en el pecho? Pero ¿sabes qué oración hay que decir mientras nos signamos? Mientras nos signamos, antes de la proclamación del Evangelio, tenemos que decir: que tus palabras estén en mi mente, que tus palabras estén en mis labios y que tu palabra viva en mi corazón. Y procedemos a escuchar la lectura del Santo Evangelio. ¿Quién ya se dio cuenta? Claro, si alguien lee los textos, eso no dice. Les voy a mostrar aquí en pantalla. Atención. Numeral 134 de la Instrucción General del Misal Romano. Dice: ya en el ambón el sacerdote abre el libro y con las manos juntas dice: el Señor esté con ustedes. Y el pueblo responde: y con tu espíritu. Y enseguida, lectura del Santo Evangelio. Atención, signando con el pulgar el libro y asimismo en la frente, en la boca y en el pecho. Lo cual hacen también todos los demás. Pero no dice que hay que recitar una oración, decir una oración o algo parecido. Allí no se debe imponer una forma de oración comunitaria. Sencillamente es libre. Ahora, si es que alguien quiere decirlo interiormente, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero no es que la liturgia pida que se rece esto mientras uno se signa.
Sin embargo, la oración que ella ha enseñado sí denota lo que nosotros espiritualmente, interiormente debemos tener como disposición para este momento, ¿no? Continuamos. Un error muy común durante la proclamación del Evangelio es que al inicio digamos Gloria a ti, Señor Jesús. Y esto es un error, ya que al inicio debemos de responder únicamente Gloria a ti, Señor. Y al finalizar la proclamación del Evangelio, ahora sí respondemos Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, sí, ahí sí está muy bien y eso es un error muy común, eso es un error muy común. Continuamos con el siguiente. Atención, dice, ¿te has persignado mal todo este tiempo? Si te persignas de esta manera, lo estás haciendo mal. Quédate y te explicamos. Existe Claro, porque eso es santiguarse. una diferencia entre signarnos, persignarnos y santiguarnos. Vamos a iniciar. Santiguarnos es trazar una cruz de nuestra frente al ombligo, al hombro izquierdo y terminamos en el derecho. Una pequeña indicación, no dice la liturgia que tenga que ser en el ombligo, ¿no? Sino que sencillamente se haga la señal de la cruz, ¿no? Un pequeño detalle. Pero sí, catequético es que uno diga, bueno, hasta abajo, para que se haga la cruz bien hecha, ¿no? Sin embargo, pues la liturgia no dice tiene que ser en el ombligo. ¿Se entiende? Eso es importante, digo, porque luego se comienza a crear una especie de conciencia escrupulosa al respecto de la liturgia, y si es que alguien no hace así, uno ya está mirando y está haciendo mal él, míralo aquí, acá, y eso no es sano, ¿no? La iglesia siempre es muy sobria para enseñar inclusive la liturgia, y cuando hay que ser preciso en algo, pues lo dice claramente. Se tiene que hacer así y así y así. Así nos santiguamos. Nos signamos, por ejemplo, cuando vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio y nos signamos trazando 3 cruces, una en la frente, una en los labios y una en el pecho. Estamos diciendo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Bueno, ahí es lo mismo de lo anterior. Está diciendo que en el momento del Evangelio uno tiene que hacerse la signación diciendo por la señal de la Santa Cruz. No. Ya lo hemos visto, ¿no? Y persignarnos es la combinación de santiguarnos con signarnos. Entonces, cuando nos persignamos, tenemos que hacer por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto al gesto está muy bien, pero no es necesario decir la oración, ¿no? Haciendo las 3 cruces en la frente, en los labios, en el pecho y terminando con la forma de santiguarnos, de la frente al ombligo, al hombro izquierdo y al derecho. Ahora bien, si es que en el rosario, por ejemplo, se han puesto de acuerdo de manera comunitaria o es una tradición decirlo en voz alta, pues ahí sí no hay ningún problema. Inclusive en nuestra comunidad y en no sé si en toda Latinoamérica, cuando se comienza el rosario se comienza por la señal de la Santa Cruz y se hace uno allí una persignación, ¿no? Que es lo que ella ha explicado. Y ahí está muy bien, pero dentro de la liturgia esto no es así, ¿no? Ahora ya conoces la forma correcta. Siempre nos santiguamos, no nos persignamos. ¿Y tú sabes cuántas veces nos persignamos durante la celebración de la Santa Misa? Bueno, durante la misa no nos persignamos ni una sola vez. Sí nos santiguamos y nos signamos, pero no nos persignamos. Veamos el siguiente video. Padre, ¿cuál es la postura correcta que debemos tener nosotros al decir el Padre Nuestro durante la celebración de la Santa Misa? La postura más correcta es que cuando rezamos el Padre Nuestro juntemos las manos, porque el hecho de extender las manos le corresponde al sacerdote, según las normas o las rúbricas que nos manda la liturgia de la Iglesia, es juntar las manos. Ok, muchas gracias, Padre. Ya ahí también hay una observación que pienso que hay que hacer, y es que la liturgia no dice que los laicos tienen que poner las manos así. Tampoco dice que tienen que extender las manos. Sencillamente dice que tienen que unirse a la oración del Padre Nuestro. Ya. Y de allí, pues, cada conferencia episcopal podría, pues, dar alguna normativa al respecto de ciertos gestos. Por ejemplo, en Filipinas, también aquí en Italia, se hace una catequesis con la que se permite a los laicos extender las manos. Y aprobado esto por la conferencia episcopal, ¿no?
En otros lugares, como por ejemplo yo vengo de Ecuador, allí la gente no extiende las manos. Allí la mayoría hace así. Otros ponen las manitos más abajo, así, pero no extienden las manos. Allí si es que alguno quisiera ser muy preciso, pues tendría que ir a consultar lo que dice su conferencia episcopal o lo que dice su obispo de los gestos relativos a este momento específico, ¿no? En definitiva, la liturgia no dice cuál es la postura específica. Sin embargo, lo que dice el padre tiene mucha razón. Tradicionalmente, esta postura en la liturgia, cómo se ha ido desarrollando, ¿no?, ha sido una postura sacerdotal. También uno puede decir, no, pero en el Antiguo Testamento, quizá las primeras comunidades cristianas, pues levantaban las manos, sí. Inclusive existe la famosa figura en las catacumbas de San Calixto de la posición del orans, del orante, que está orando así, ¿no? Y no hay ningún problema. Probablemente los primeros cristianos oraban así también en la liturgia a un buen tiempo hasta que se comenzó a remitir este gesto solamente al sacerdote, ¿sí? Entonces la tradición que nos ha llegado ha sido que eso es un gesto propiamente sacerdotal, ¿no? Pero en esto, como les digo, la liturgia no dice específicamente qué es lo que tiene que hacer el laico, ¿no? Allí hay cierta libertad, ¿no? Entonces, cuando ustedes quizá escuchen una imposición de que tienen que hacer así o tienen que hacer así, pues esto no es según lo que dice la liturgia, a menos que la normativa litúrgica en esto ya hable y diga, ahora van a hacer así o así, ya sea de manera, pues, episcopal o de manera universal con la Santa Sede, ¿no? Para servirte. Si crees que la abstinencia es únicamente dejar de comer carne, no has entendido absolutamente nada. Está muy bien. El viernes llegó y en la mesa no había carne, pero sí chismes, orgullo y una cero y nula conversión. La Iglesia no nos pide un cambio de menú y nuestra dieta, sino un cambio de corazón. Bueno, ahí hay una pequeña precisión. Lo que decía está muy bien porque la abstinencia no es solamente la fijación en la carne, evidentemente. Sin embargo, no excluye que eso se aplique porque es una normativa de la Iglesia, no comer carne. ¿Se entiende esto? O sea, lo uno no quita lo otro. Entonces, el cristiano, el católico, armoniza ambas cosas. Recibe una tradición que tiene toda una lógica y que tiene una inteligencia que se puede aplicar en el contexto en el que uno se encuentra, y sin embargo, si no es aplicable por alguna situación, la misma conferencia episcopal permite la conmutación, es decir, cambiar el no comer carne por alguna obra de caridad, de piedad, otra penitencia, que tenga sentido en el contexto en el que me encuentro, ¿no? Sin embargo, no se puede decir que no implica no comer carne si es que la Iglesia pide que no se coma carne. Eso es algo claro, está también en el derecho canónico, ¿no? Les muestro rápidamente. Tenemos aquí el canon 1251 y dice lo siguiente: todos los viernes, a no ser que coincida con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne. Carne. Y también dice aquí, o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y aquí les pido, por favor, que presten atención. Aquí dice guardarse abstinencia de carne cuando todos los viernes. Voy a hacer aquí bien grande para que vean. Todos los viernes, no solamente en Cuaresma. Lo menciono porque a veces se nos olvida eso. Todos los viernes, todos, no solamente en Cuaresma. Ok, esto en cuanto a la abstinencia, ¿sí? Continuamos. La abstinencia es un acto penitencial, es dominio propio. Es recordarle a nuestro cuerpo que no manda sobre nuestra alma y esto no es opcional. La Iglesia establece que la abstinencia obliga a partir de los 14 años en adelante. Hasta la muerte. Todos los viernes de Cuaresma y el miércoles de ceniza. Bueno, no solamente los viernes de Cuaresma, sino como hemos leído, todos los viernes del año, a menos que haya alguna solemnidad. Eso es importante, a veces se nos olvida, insisto, y eso es una obligación que tenemos como católicos. Tenemos que ser responsables con el título y con la identidad que tenemos, católicos, cristianos, ¿sí? El ayuno obliga de los 18 a los 59 años. Tiene sus excepciones y ya te platicaré sobre él. Pero escúchame bien, no comer carne mientras devoras a tu prójimo no es abstinencia. Claro, eso es una contradicción, ¿no? Aunque si es que no comer carne te ayuda a reducir por lo menos, pues ya estás trabajando en ello, ¿no?
cambiar el bistec por camarones carísimos no es penitencia. Eso sí, eso sí. Hoy no como carne, pero me pego un pescado a la plancha y qué cosas, qué cosas. El Y que a veces es más caro, ¿no? Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1434 y 1438 enseña que la penitencia incluye oración, limosna y ayuno. La abstinencia no es dieta, es reparación, sacrificio y conversión. Si no te duele un poco, no es penitencia, y si no te cambia verdaderamente en el interior, únicamente cambiaste el menú de tus días. La verdad es esta: Cristo se entregó por ti, así que lo mínimo que podemos hacer es negarnos a nosotros mismos. Amén. Veamos la siguiente. ¿Sabías que no cualquiera puede este miércoles ir a ponerse ceniza? Así es, no cualquiera puede ir este miércoles de ceniza a recibirla, porque esto no es una tradición bonita ni un signo nada más, sino que es un sacramental de la Iglesia, y por tanto tienes que conocer 4 requisitos que debes de cumplir para poder asistir a la imposición de ceniza. El primero de ellos es que debes de estar bautizado, porque los sacramentales están dirigidos a todas las personas que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Y quiénes son estas personas? Todas las personas bautizadas. Y esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1667. Y esto no es así. Ay, esto no es así. Ay, ay, ay. Vamos a ver lo que dice el catecismo. Estamos en el numeral 1667 y dice lo siguiente, al respecto de los sacramentales. Como la imposición de ceniza es un sacramental, por eso ella ha citado esto. La Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Atención, por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Aquí no dice que sea solamente para los bautizados, sino en general para las personas. Dice aquí los hombres, los seres humanos, ¿sí? Y esto hay que confrontarlo con el Código de Derecho Canónico. Miren lo que dice el Código de Derecho Canónico sobre esto para que se entienda el sentido. Vamos al canon 1170 de los sacramentales, ¿sí? 1170, aquí está, y dice: las bendiciones se han de impartir, ya que está hablando de sacramentales, las bendiciones también son un sacramental, se han de impartir en primer lugar a los católicos, muy bien, pero pueden darse también a los catecúmenos, ellos no son bautizados, no están bautizados, e incluso a los no católicos, a no ser que obste una prohibición. Y al respecto específicamente de la imposición de la ceniza, no existe una prohibición, ¿se entiende? No hay una prohibición que diga no se puede dar al no bautizado. Por lo menos hasta donde yo conozco, de todas las conferencias episcopales, ninguna ha hecho una prohibición de recibir el sacramental o de dar el sacramental de la imposición de la ceniza a los no bautizados. Y es muy interesante que el catecismo justamente dice a los hombres, ¿para qué? Para disponerlos justamente al sacramento, es decir, buscar la santificación de la persona en el caso de que no sea creyente para su conversión. Los sacramentales ayudan para esto, inclusive para los no católicos. Se les da también algunos sacramentales para que puedan ellos disponerse luego a la conversión y a través de la conversión recibir la gracia y por la gracia beneficiarse de los frutos de los sacramentos, ¿no? El segundo de ellos es que debes de tener en realidad la intención de conversión, porque cuando el sacerdote nos dice conviértete y cree en el Evangelio, no es solamente una frase bonita, sino que es una frase muy dura y real. El tercero Bueno, el segundo está muy bien, eso es lo que se espera de quienes van a recibir, ¿no? de ellos es que en realidad tengas una disposición interior. Porque si no es así, la ceniza es únicamente polvo en tu frente. Y Dios esto ya no lo ha advertido, porque Él nos dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El cuarto es que en realidad tengas un compromiso con la penitencia cuaresmal, oración, ayuno y limosna.
El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1438, nos habla de que estos tiempos son momentos fuertes para una conversión. Y un punto importante que debes de saber es que no es necesario que te encuentres en estado de gracia para recibir la ceniza este miércoles, porque no es un sacramento sino un sacramental, pero sí debes de tener en cuenta que debes de tener esta disposición de acercarte al sacramento de la reconciliación antes o después de iniciar la Cuaresma. Es una recomendación sobre todo. Claro, y ahí ella dice, pues, si estás quizá en pecado mortal, sí puedes recibir. Es la misma situación, salvaguardando evidentemente el sello, lo que se conoce como el carácter que ha recibido en el bautismo, ¿no? Pero alguien que está en pecado mortal está muerto en su alma, así como una persona que no está bautizada. Entonces ambas están, en cuanto a la gracia, muertas. Y si la una puede, ¿por qué la otra no? ¿No? ¿Se entiende esto? En cuanto a los sacramentales, ¿sí? Entonces los sacramentales sí se pueden dar a personas inclusive no católicas, es decir, que no están en gracia normalmente, ¿no? Lo mismo se aplica a los catecúmenos, que ellos no están en gracia, están en el proceso para ser bautizados, ¿no? La ceniza no es un filtro, es un diagnóstico, no es una tradición social, es un llamado para volver al Padre. Así es. Sí hay requisitos para recibir la ceniza, y estos no son para excluirte, sino para que cuando tú la recibas sepas lo que estás diciendo. Señor, quiero volver a ti. Eso sí, hacer una catequesis para que las personas entiendan el sentido de este sacramental. Tenemos el último video, disculpen que sea tan, dirá alguno, criticón. Yo lo que quiero es sencillamente aclarar, pues si en el ambiente fraternal somos una familia, pues decir eso de aquí, eso de acá, y cada uno pues debe continuar con lo que ha recibido de parte del Señor. Si ellos han recibido una misión litúrgica, pues continuar haciéndolo cada vez mejor, nada más, ¿no? ¿Te gusta leer en la misa o te gustaría participar como lector o ya eres lector en tu parroquia? Te voy a dar unos tips para que tengas una excelente lectura cuando te toque pasar al ambón. Primero que nada, tienes que saber que antes de que pases a leer la lectura, vas a pararte frente al altar y debes de hacer una reverencia. Obviamente las tres personas, quien va a leer primera lectura, salmo y segunda lectura. Después de esto, ahora sí, vamos a caminar hacia el ambón. Ya es una recomendación y el término técnico es inclinación, ¿no? Profunda. Hacia el ambón. Una vez que ya estás frente al ambón y vas a hacer tu turno de leer, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Ven que te explico. Primero que nada, tienes que asegurarte que es la fecha en la que estamos. Por ejemplo, el día de hoy es el tercer domingo del tiempo ordinario y es 25 de enero. Entonces, está correcta esta lectura. Ahora sí, esto lo puedes revisar antes de que empiece la misa para que en el momento de que vayas a leer no estés buscando si está en un día equivocado. Ahora sí, ya en el momento de la misa donde vas a leer, si eres la primera lectura, vas a observar que está en color rojo. Todo lo rojo es una indicación. No se va a decir ni se va a leer jamás de los jamases. Bueno, no jamás de los jamases porque la primera letra del Evangelio está en rojo y hay que leer. Hay que decir en aquel tiempo, seguramente dice ahí eso, y no solamente en aquel tiempo. Aquí el padre con sus bromas. Únicamente vas a decir del libro del profeta Isaías y comienzas tu lectura. Después, si a ti te tocó leer el Salmo responsorial, pero no eres salmista, no te preocupes, no tienes que cantarlo. Para cantarlo ya tenemos un video donde te explicamos. Únicamente lo vas a leer y aquí va a pasar lo mismo. No vas a decir Salmo responsorial, directamente vas a decir la respuesta. En este caso es, el Señor es mi luz y salvación. Y recuerda, si vas a leer el Salmo, jamás hagas esto. Únicamente vas a leer la respuesta, haces un silencio breve para que la comunidad responda. Si nadie responde, tú vuelves a responder. Y obviamente el sacerdote puede que sea el quien te ayude si nadie en la asamblea respondió. Si tú eres el segundo lector, va a pasar exactamente lo mismo. Segunda lectura,
está en rojo y eso recuerda que nunca se va a decir. Solamente vas a decir de dónde se toma esta lectura, que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y vas a seguir tu lectura. Pero aquí no te vas a ir en cuanto termines y concluyas diciendo palabra de Dios, sino que vas a permanecer en el ambón, vas a esperar a que hagan la aclamación del Evangelio. El coro puede cantar el aleluya, o si no hay coro, únicamente se va a mencionar aleluya, aleluya, y el segundo lector va a decir también la aclamación del Evangelio, que en este caso es: Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Ya allí hay que hacer algunas aclaraciones. Dos aclaraciones. Primero, no necesariamente el lector de la segunda lectura o el salmista previo al Evangelio tiene que decir este versículo, esta aclamación. No necesariamente, no. ¿Por qué? Porque si lo hace el coro o el cantor, pues esto lo hacen cantado, ¿sí? Y algo importante es que la liturgia no dice, como si por ejemplo lo dice del Salmo, que si no se canta se puede recitar. Del Salmo sí, aunque debería ser cantado, pero si no se puede, se recita. Eso es importante, o eso es muy bonito, porque el canto es importante en la misa. Y mucho más el aleluya, que es por su ser mismo, por su ontología, por su naturaleza misma, el aleluya es un canto de aclamación y tiene que ser cantado, ¿no? Por eso es que no se canta en la Cuaresma. No se dice solamente aleluya, aleluya y se canta y se lee el versículo aleluya, aleluya. Se pierde el sentido realmente de lo que significa el aleluya. Aquí tengo la normativa al respecto del aleluya, dividida, comparativa, de diferentes fuentes, de la Instrucción General del Misal Romano y también de la Misa Estacional del Obispo Diocesano, y algunas observaciones más de otros documentos, como por ejemplo el ordo Lectionum Missae. Y dice aquí el numeral 3, dice: enseguida o seguidamente se canta el aleluya, se canta, o bien otro canto establecido por las rúbricas. Luego en el numeral 131 dice: después todos se levantan y se canta el aleluya u otro canto. 175, mientras se canta el aleluya u otro canto, si se usa incienso, lo mismo. 62 dice: después de la lectura que precede inmediatamente al Evangelio, se canta el aleluya u otro canto establecido por las rúbricas según pida el tiempo litúrgico. Dice por acá también, numeral 140, sigue el aleluya. Esto es de la misa estacional del obispo diocesano, ¿no? O también ceremonial de los obispos. Sigue el aleluya u otro canto según lo pida el tiempo litúrgico. Comenzando el aleluya, todo excepto el obispo se levantan. Bueno, él tiene que sacarse la mitra y todo aquello. Algunas otras observaciones, por ejemplo, el numeral 23 de este documento, Ordo Lectionum Missae, dice lo siguiente: también el aleluya, o según el tiempo litúrgico, el versículo antes del Evangelio, constituye un rito o acto por sí mismo, el cual la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor que va a hablar y profesa su fe con el canto, con el canto. El aleluya y el versículo antes del Evangelio deben cantarse. Aquí les pongo hasta más grande para que lo vean. Deben cantarse, estando todos de pie. Pero el modo, bueno, hay algunos modos de cantarlo, bueno. Entonces no es como, por ejemplo, el Salmo, que en el Salmo sí se dice, en cambio, les muestro aquí rápidamente, al respecto del Salmo sí se dice que si no se canta, se puede recitar o proclamar. En el ceremonial de los obispos, por ejemplo, en el numeral 138 dice: luego el lector se retira, el de la primera lectura. Todos meditan brevemente en silencio lo que han escuchado, la primera lectura, que a veces no se guarda el silencio, ¿no? Después del salmista o cantor o el mismo lector canta o recita el salmo de uno de los modos previstos. Canta o recita. Del aleluya, en cambio, siempre se dice cantar. Y ahora sí, ya cuando dijimos la aclamación del Evangelio, los tres lectores vamos a bajar. Recuerda que no importa qué lectura vayas a proclamar, a leer, así como primera lectura, salmo o segunda lectura, al llegar al ambón tienes que colocarte frente a él, a una distancia considerable donde tú puedas verlo, y debes de tener siempre o las manos abajo
Puedes tomar el ambón o puedes seguir la lectura también para que no vayas a confundirte, pero nunca nos vamos a recargar, ni vamos a estar tan cerca ni tan lejos. Son sugerencias, ¿no? Evidentemente eso de apoyarse y todo eso es lógico, ¿no? Una vez que el segundo lector ya leyó la proclamación del Evangelio, ahora sí, los 3 lectores vamos a bajar. Se está refiriendo a la aclamación antes del Evangelio, ¿no? Porque la proclamación del Evangelio lo hace el sacerdote. Una vez que bajamos, vamos a volver a hacer nuestra reverencia y vamos a pasar a nuestro lugar a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. ¿Y tú ya conocías la manera correcta de leer las lecturas durante la misa? Ahora eso de ir los 3 y hacer los 3 la inclinación y luego ponerse en ese lugar no es algo que diga la liturgia. Hay que buscar la manera más decorosa, evidentemente, la manera más ordenada, por supuesto. Pero no significa que tiene que hacer así definitivamente y no hay otra forma, ¿no? Porque de esto no habla la liturgia. Bien, queridos hermanos, es lo que quería compartir con ustedes. Animo a quienes realizan esos videos a continuar haciéndolo, evidentemente siempre procurando ir a las fuentes para explicar lo que dice realmente la liturgia. Y si acaso yo mismo en algún momento meto la pata, me equivoco en algo, pues es importante luego salir y decir, bueno, aquí hay algo que no he dicho correctamente, o inclusive aclarar algo, porque a veces uno puede decir algo y no está suficientemente claro. A mí me ha pasado con lo del Padre Nuestro. Luego dije, bueno, las personas están entendiendo mal esto y yo mismo pues quizá no lo expliqué bien o mi comprensión en ese momento era muy reducida, pues es importante ir a aclarar. Y lo hice tranquilamente, ¿no? Eso, queridos hermanos, les doy la bendición y terminamos aquí. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.